En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Buscar. Vamos a ver qué nos enseña, entre muchas cosas, pues ahí Salomón, frente a este tema de buscar. Voy a invitarles a que me acompañen en la lectura de un pasaje bíblico que está en el libro de Proverbios, en el segundo capítulo, a partir del versículo primero. Dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Detengamos ahí un momento. Aquí estamos hablando acerca de las palabras de un hombre para con su hijo. Estas son las palabras de un padre. Pueden ser las palabras de un padre hoy en día. Sus palabras para con su hijo. Hijo mío. Y me habla algo fundamental. Guardar los mandamientos dentro de mi corazón. Bueno, también estas son las palabras de Dios para mí. Y mis mandamientos guardares dentro de tu corazón. Pero miren que aquí habla mucho acerca de lo que es, claro, los mandamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios, ya aplicándolo para nuestra vida. La palabra del Señor, el cual yo tengo que estar allí, atentamente oyendo. Pero ¿saben lo que aquí me dice la palabra de Dios? Con sabiduría. En el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Santiago, bueno, la carta de Santiago, encontramos que ahí es algo esencial, la sabiduría. Si yo tengo falta, si me falta sabiduría, se la pido a Dios. Y Dios me la dará abundantemente. Pero también aquí Santiago me habla acerca del no ser oidor olvidadizo. Y precisamente encontramos aquí algo. Y es que aquel oidor olvidadizo, ¿quién es? Usted puede oír lo que le dice Dios por medio de su palabra. Usted puede oír la palabra de su papá, de su mamá, usted como hijo puede oír. Y claro, la pregunta es, ¿usted está oyendo atentamente? Pero ¿saben cuál es la diferencia entre aquel que es oidor olvidadizo y aquel que es retenedor de la palabra? Viendo un poco más a Santiago también, complementando por supuesto lo que dice Santiago. La diferencia está en que yo he de oír con sabiduría. Oír entonces no simplemente quiere decir poner mi oreja aquí y simplemente ahí, ponerme cerca, ubicarme cerca a la persona que está hablando y oír. El oír atentamente quiere decir, por supuesto, aquí hay dos puntos, el oír atenta y sabiamente. Atentamente es que yo no oigo algo más, sino la voz de aquel que me está hablando. Pero el oír con sabiduría es que yo tengo que allí, no solamente detenerme, apartarme, sino con sabiduría. Y aquel sabio es aquel que oye antes de hablar, que oye antes de siquiera formular pregunta alguna o de cuestionar. Ahí está la diferencia. El oidor olvidadizo no oye con sabiduría y no oye a la sabiduría. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es sabia. Es lo que yo entender. La palabra de Dios es sabia. Entonces, cuando yo presto mi oído a la sabiduría, bueno, he de prestar mi oído con sabiduría y he de prestar mi oído a la sabiduría, pues a la palabra de Dios. Toda ella es sabia. Pero quisiera aquí pues detenerme un poco en el versículo 4. Y me refiere aquí, dice, si como a la plata la buscares. El buscar.
Bueno, aquí la palabra de Dios me habla acerca de muchas cosas aquí. Me habla acerca de la sabiduría, de estar atento mi oído a la sabiduría. Claro, de clamar a la inteligencia, de dar mi voz a la prudencia. Pero aquí concretamente vuelvo a hablar de la sabiduría. Si como la plata la buscares. Y luego me habla de escudriñar la sabiduría como a tesoros. Recordemos que buscar implica pues muchas cosas, hay muchos términos con los cuales los asociamos, pero el buscar también es escudriñar. Yo busco, yo estoy escudriñando. Buscar la sabiduría. Ahora, la sabiduría viene del Señor, queda claro en Santiago. Pero no solamente es decir, bueno, Señor, pues yo necesito sabiduría, ven para acá. No, Dios me dice, busca la sabiduría, busca. Presta tu oído a la sabiduría, busca la sabiduría, buscar la palabra de Dios. Ella es sabia, no es una lectura más. La palabra de Dios no solamente, no debe tomarlo únicamente, por ejemplo, como una palabra motivacional. Bueno, seguramente me motiva, me levanta, claro que sí, pero es una palabra sabia, siempre es palabra sabia para mí. Y he de buscarla, o sea, ¿a qué se refiere? De anhelarla, de escuchar, si yo quiero ser sabio, y de anhelar ser sabio, pero he de buscar el serlo. Y luego me dice el versículo 5, recordemos, entenderás el temor de Jehová. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo busco, cuando yo escudriño, entiendo el temor de Dios. Eso es lo que hago. Cuando yo busco. Y el escudriñar es el estudiar detenidamente. Entiendo el temor de Dios. Busco aquella palabra sabia. Escudriño la sabiduría de Dios que está ahí en su palabra. Yo voy entendiendo el temor de Dios. Entonces ya tiene sentido que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Luego dice, porque Jehová da la sabiduría. Nuevamente, ¿quién es el que la provee? Pues es Dios el que lo hace. Santiago nuevamente lo reitera. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nuevamente, Dios da la sabiduría, pero he de buscarla, he de escudriñarla. Luego dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es que la sabiduría de Dios es sana. Eso es lo que me dicen. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Y el escudo para qué es? Para protegerme, pero también para poder avanzar. El escudo es aquello que me permite avanzar, porque estoy avanzando, pero protegiéndome. He de escudriñar entonces la palabra de Dios con rectitud. Caminan rectamente. Entonces yo camino con el escudo sin desviarme, pero voy caminando. Yo no camino para atrás, yo camino para adelante. El escudo, aquí me lo semeja de esta manera, que la sabiduría es escudo, me protege también de tomar decisiones equivocadas, de actuar de una manera pues que no corresponde. Entonces, versículo 9, entenderás justicia y juicio. Nuevamente, el entendimiento. Entonces voy a tener entendimiento. Voy a ser una persona entendida. Justicia, juicio y equidad. Y todo buen camino. Voy a entender todo buen camino. Voy a poder caminar con elementos de juicio, siendo equitativo, siendo justo. Eso es lo que me quiere decir. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Nuevamente, aquí, entrar en el corazón y guardar en el corazón. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Me habla de discreción, de inteligencia. Miren que aquí hay varios términos importantes. Lo que es la inteligencia, la ciencia, la prudencia. Y aquí me toca un término importante, la discreción. Un hombre sabio es discreto, sabe cómo actuar y actuar discretamente. Y luego dice, ¿para qué? Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Me libra también. Miren que la sabiduría me permite caminar. ¿Por qué? Porque la sabiduría es escudo para mí. Pero también la sabiduría
me libra del mal camino. Una persona sabia. Me libra de aquellos que actúan de manera perversa. Pasemos del versículo 12 al versículo 20. Dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Miren, nuevamente enfatiza lo que es el caminar. Así andarás por el camino, el caminar, el andar, el seguir la vereda de los justos. Andar. Y andar confiadamente, porque es escudo para mí. Porque me libra también del mal camino. Buscar sabiduría. Vamos a orar. Señor, aquí tu palabra me habla acerca de lo que es el buscar y escudriñar a la sabiduría. Dios, sí, el oír atentamente tu palabra con sabiduría, pero también el oír a la sabiduría. Pero es que tu palabra es sabia, porque solamente tú eres omnisciente, porque toda sabiduría viene de ti, porque tú eres el que da la sabiduría, el que provee, como aquí dice tu palabra, de sabiduría. Y lo darás, tal como Santiago me enseña, abundantemente, sin reproche tú lo das. Pero yo he de buscar, he de anhelar. Y ahora, Señor, gracias porque entiendo que la sabiduría es como escudo para mí, es mi escudo. Aquel escudo que me permite avanzar, no retroceder, sino caminar, avanzar. Pero es aquel que me protege. El escudo, la sabiduría, de hablar sandeces, de tomar decisiones equivocadas, de actuar erróneamente. Y erróneamente quiere decir actuar contrariamente a tu palabra, actuar contrariamente a tu voluntad. Gracias, Dios, porque tu sabiduría, aquella que tú provees, es aquella que me libra, siempre me libra del mal camino. Ahora, que la bendición del Dios sabio, omnisciente, recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias, de verdad, no me canso de decirlo, a todos aquellos que transmiten este programa y permiten que esto pues, se divulgue mucho más. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, por medio de sus diferentes estaciones. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el Puerto Bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo en la mágica, la hermosísima Guajira colombiana. Corregimiento El Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos ahí un me gusta antes de despedirse de nosotros, si este programa pues, ha sido edificante para usted. Los espero a esta misma hora, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.